Vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios. Yo sé que es lindo saludarse, pero bueno, a mí me invitaron no solamente para saludarles, sino también para tener un tiempo con la Biblia. Así que necesitamos ya dedicarnos de pleno a lo que el Señor nos ha traído a este lugar, que es aprender de su palabra como corresponde. Así que bueno, les invito a poder hacerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 11. Solo leeremos 2 versículos allí y después vamos a ir leyendo diferentes párrafos del capítulo 11 hasta completarlo, pero ahora leemos Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta que le hace el Señor a Marta es: ¿crees esto? Es una gran pregunta para hacernos también en esta tarde. Vamos a orar nuevamente al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu palabra es viva, eficaz, es clara, es sencilla, es suficiente para todos nosotros, para que podamos aprender por medio de ella acerca de tus bondades, acerca de tus gracias, acerca de tu misericordia, y acerca de tu salvación y acerca de todo lo que necesitamos aprender. Muchas gracias, Señor, porque podemos abrirla en libertad, con entendimiento, con salud, con capacidad. Y te rogamos, Señor, que en aquello que nosotros no somos capaces, el Espíritu Santo esté obrando para que en nuestros corazones se haga clara tu palabra y podamos entender aquello que tú quieres decirnos, para no solamente leerlo, comprenderlo, sino vivirlo y aplicarlo. Te damos gracias, Señor, por este hermoso momento. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos habla allí del Señor Jesucristo teniendo un encuentro con Marta, y en ese encuentro con Marta, y también por supuesto vamos a ver con María, y después un encuentro muy dramático con Lázaro, y también con otros personajes que estaban acechándole de hacía un tiempo. Vamos a ver todo eso en este pasaje. El Señor dice enfáticamente que Él es la resurrección y la vida. Este es un tema clave para nosotros, es un tema clave dentro del Evangelio. El apóstol Pedro decía en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Por qué medio? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo solamente hubiera ido a la cruz, no hubiera sido completa la obra. Pero Cristo fue a la cruz, y después de la cruz fue a la tumba, y pasados 3 días resucitó y venció la muerte. Así que tenemos esta certeza de que Cristo no solo ha resucitado, sino que en Él podemos tener esperanza de vida eterna, porque Él es la primicia de aquellos que resucitaron. El apóstol también dice, Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos acerca del ministerio de los apóstoles, y dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, lo dice en Hechos 4:33. Así que este era el ministerio de los apóstoles, ese era el origen y la clave del mensaje del Evangelio. No solamente Cristo murió en una cruz, lo cual eran testigos todos ellos, sino Cristo ha sido levantado de los dolores de la muerte. Así que esto es un tema fundamental, esencial para nosotros. Poder entender que Cristo ha resucitado es fundamental. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15 y después vamos a volver a Juan capítulo 11. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
Y este es el sello, el cierre, el énfasis de la obra de Cristo. Y este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado después de morir y Cristo se levantó de la tumba, Cristo ha resucitado. Así que este es un pasaje clave para que entendamos el Evangelio, y cuando el Señor Jesucristo está diciendo yo soy la resurrección y la vida, está asumiendo en sí mismo el gran poder de la resurrección que será clave para lo que vendrá después para todos nosotros. Cuando vas a 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, dice: porque si no hay resurrección de muertos, porque había toda una discusión acerca de este tema, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que fíjense que la palabra de Dios nos dice, si Cristo no hubiera resucitado, lo que estamos haciendo y lo que se ha hecho a lo largo de los siglos es un sinsentido. No tendría ningún sentido ni la fe ni la enseñanza si Cristo no hubiera resucitado. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en pecados, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, es como que nada hubiera pasado. Estaríamos en la condenación aún, sin ningún tipo de seguridad y mucho menos de vida eterna. Dice el mismo apóstol Pablo allí en el versículo 19 de 1 Corintios 15, si en esta vida, teniendo en cuenta esta posibilidad de que Cristo no hubiera resucitado, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces si Cristo no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que cuando Cristo dice yo soy la resurrección y la vida, está plantando una base sólida para nuestra fe. Y si esto no fuera cierto, vos y yo seríamos dignos de lástima. Pobre gente que se reúne tras una vanidad, algo que no tiene sentido. Versículo 20, 21 dice entonces, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que nosotros sabemos esto, la muerte entró por un hombre, pero por Cristo entró la vida y la resurrección. Y esta es la seguridad que tenemos, versículo 25 y 26, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Cristo resucitó para que nosotros tengamos vida. Hebreos capítulo 2, acompáñenme un momentito. Obviamente nuestro tema está en Juan capítulo 11, todo esto es introducción para que ustedes entren más o menos en el tema. Hebreos capítulo 2, pasaje conocido, versículos 14 y 15, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y dice interesante así, liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Biblia dice claramente que el que manejaba, por así decir, el tema de la muerte como si fuera una cosa que él puede manejar como si tuviera la exclusividad, era el diablo. Los religiosos trataban de tocar el tema un poquito de lejos, pero el diablo siempre llenó a los seres humanos de temor a la muerte, y por causa del temor a la muerte, las personas viven tratando de quemar su vida para disfrutar la vida, porque saben que no habrá un mañana. Y por causa de ese temor a la muerte están sujetos a servidumbre a la voluntad del diablo, viviendo de una manera pecaminosa, porque al fin y al cabo mañana moriremos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esa es la cancioncita del diablo para este mundo. Pero Cristo participó de carne y sangre para tener la capacidad de morir y por medio de eso destruyó el imperio de la muerte. Porque Cristo ha resucitado. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, realmente estaba hablando de un tema clave para nosotros en la historia, nuestra historia personal, la historia de la gracia de Dios. Ahora, cuando uno va a Juan capítulo 11, encontramos ese pasaje, versículo 25-26, dentro de una gran historia, una maravillosa historia. Si ustedes han tomado el trabajo de leer el Evangelio de Juan,
van a encontrar que el Evangelio de Juan es una obra maestra de la literatura. Es un libro maravilloso. Obviamente nosotros sabemos que nuestra literatura universal desprecia un poquito a la Biblia, obviamente, y considera grandes escritores a Shakespeare, Cervantes y otros más, ¿no? Y considera grandes obras de la literatura otras cosas, un Borges, un Bioy Casares o cualquier otro escritor. Pero nosotros encontramos en el Evangelio de Juan la mejor literatura del mundo, una historia perfectamente entrelazada, con un objetivo bien claro, donde toda la historia se va abriendo como si fuera un panorama oculto hasta llegar al final, a su éxtasis. Pero el punto es que todo tiene que ver con todo, como si fuera algo maravillosamente entrelazado. Y cuando el Señor Jesucristo dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Él lo está diciendo dentro de un contexto muy, muy particular. El contexto del Evangelio de Juan capítulo 11. Ahora, cuando vas al Evangelio de Juan capítulo 11, vos pensás inmediatamente cuál es el tema. El tema es la resurrección de Lázaro. Vas a decir, por eso Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero ¿sabes qué interesante? El tema de Juan capítulo 11 no es la resurrección de Lázaro, sino que es la gloria de Dios. Y cuando Cristo declara que Él es la resurrección y la vida, y cuando Cristo levanta a Lázaro de entre los muertos, básicamente lo que está sucediendo es que Dios se lleva toda la gloria. Toda la gloria. Es el tema más importante del universo, la gloria de Dios. Este es el tema clave, esencial. Es la razón de todas las obras divinas desde la creación del mundo, pasando por la redención de los pecadores y también el juicio de los incrédulos, hasta finalmente la eternidad en los cielos. La gloria de Dios es el tema fundamental, el tema clave, el tema esencial. Y en este pasaje el tema es la gloria de Dios. Y aunque pueda parecer increíble, la resurrección de Lázaro simplemente es una ilustración de la gloria de Dios. Pero es maravilloso pensar en esto. Acompáñenme ahí a Juan capítulo 11, volvemos a Juan capítulo 11. Y versículo 4 dice así, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 y vamos a enfatizar en el versículo 4 y después vamos a ir un momentito al 40. Juan capítulo 11, versículos 1 al 6. Estos versículos sobran como si fueran una especie de introducción al capítulo para colocarnos en contexto. Este es el contexto del pasaje, que después se va a dividir en 4 partes y va a tener una conclusión. Y en este contexto, en este comienzo, en este prólogo del pasaje, dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y aquí viene el versículo que le quería remarcar. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y ahí paramos y vamos al versículo 40. Versículo 40 dice: Jesús le dijo a Marta, concretamente, de la misma manera que le había dicho a Marta, versículo 25-26, le dice en el versículo 40: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ustedes hacen memoria de Juan capítulo 9, cuando los discípulos ven a un hombre ciego y le preguntan: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor le dice: mira, no es tema quién pecó, sino que este hombre ciego para que sea manifiesta las obras de Dios en él. ¿Se acuerdan? Bueno, acá encontramos un caso similar. Acá no hay una enfermedad, hay más que una enfermedad, hay una muerte. Y el Señor dice: no en este caso que sea manifiesta las obras de Dios, sino que para que sea manifiesta la gloria de Dios. Así que el gran tema en este pasaje es la gloria de Dios, y tenemos que entender dónde estamos parados
y qué implica esto para nosotros. Fíjense Juan capítulo 10, versículos 37 al 40, para ponernos en una especie de contexto, ¿no? Dice 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Esto se lo está diciendo a los judíos que estaban rechazando a Jesús. Ustedes recuerden que después del ministerio público del Señor Jesucristo, Él generó muchos rechazos. Ya cosas que venían desde Juan capítulo 7, desde Juan capítulo 6 y antes, ya había muchos conflictos y el liderazgo judío lo rechazaba. Así que tenía grandes confrontaciones. Y esta fue una confrontación final, porque acá termina el ministerio público del Señor Jesucristo, excepto un tiempo que se toma en Perea después. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Versículo 37 de Juan 10. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Así que concretamente, cuando uno está leyendo estos pasajes, se está viendo el final del ministerio público del Señor. El Señor se fue al otro lado del Jordán, un lugar que se llamaba Perea, un lugar que estaba más o menos a un día de camino de la zona de Jerusalén, de Betania. Y en ese lugar el Señor tuvo un ministerio, pero ya no era el ministerio abierto y público como tuvo en la zona de Jerusalén o en Galilea. Era un ministerio que estaba un poco alejado, un poco oculto, y estuvo unos meses así. Y capítulos 11 y 12 nos sirven como puente para mostrarnos los tiempos que acontecieron previo a la semana de la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no volvió a Jerusalén, sino por un breve periodo de tiempo para resucitar a Lázaro, y después volvió a Perea. Y es bien interesante pensar de esta manera. Él les había dicho, si ustedes no me creen a mí, crean a mis obras. Y vamos a ver lo que implica esto un poquito más adelante en este pasaje de Juan capítulo 11. Pero el punto de este tema es que Jesucristo iba a manifestar la gloria de Dios y se iba a hacer claro por medio de la obra que él iba a realizar en ese momento. Ahora, ¿cómo se manifestó la gloria de Dios en Juan capítulo 11? Básicamente se los adelanto de tres maneras. En primer lugar, fue una demostración inequívoca de su deidad. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, está asumiendo claramente que Él es Dios. Ustedes recuerdan que Jesucristo durante 6 veces por lo menos dice, yo soy el camino, yo soy la luz, ¿se acuerdan? Yo soy el buen pastor. Y cuando Él dice, yo soy, Él estaba tomando el nombre de Dios y aplicándolo a sí mismo. Y encima Él está colocando a ese sujeto un predicado que es bien interesante, lo vamos a ver después. Yo soy, en este caso, la resurrección. En esa oración fantástica. Y Él asume su propia deidad, se asume como Dios. De esa manera glorifica a Dios. Pero también fue un decisivo impulso para la fe de sus discípulos. Vamos a ver en un momento más algún intercambio que el Señor Jesucristo tenía con los discípulos. Los discípulos estaban con Él, pero esto no significaba que entendían todo, ni siquiera que creían en Él. Así que cuando Cristo resucita a Lázaro, ellos por fin creen de verdad, completamente y comprometidamente con el Señor. Esto fue decisivo. El Señor dice, me alegra no haber estado ahí cuando Lázaro murió para que ustedes crean. Fundamental para su fe. Pero también fue una definitiva inclinación para la cruz. La historia cambió en Juan capítulo 11, capítulo 12, hasta llegar al principio de la pasión en Juan capítulo 13. ¿Cómo cambió? Porque aquellos hombres que él había confrontado en capítulo 10 vuelven a aparecer al final del capítulo 11 diciendo, ¿qué podemos hacer? Este hombre hace obras que no podemos negar. Y la realidad es que van a venir los romanos y van a destruir este lugar. Entonces dice Caifás, no se preocupen, mejor que muera uno y no que muera toda la nación, ¿se acuerdan? Entonces decidieron en ese momento matarle. La cruz de Cristo fue el precio que pagó el Señor Jesucristo, finalmente, más allá del precio por nuestros pecados, pero en cuanto a sus actos,
finalmente por el hecho de haber resucitado a Lázaro y que ellos no podían contradecir esta gran obra, porque él le había dicho, si no me creen a mí, crean a las obras, y acá de repente hay una obra que, ¿cómo haces? Públicamente Cristo levanta a un hombre de los sepulcros, es imposible de negar, así que la solución era matarle. Por causa de la resurrección, el único camino que les quedó a los líderes de Israel fue la cruz de Cristo, nada más. Y es maravilloso pensar en cómo Dios fue hilando toda esta obra. Ahora, cuando vas a partir del versículo 7 hasta el final, encontrás que hay 4 divisiones principales en el pasaje y una conclusión. La primera división va del versículo 7 al 16, que podríamos llamar la preparación para el milagro. La segunda división, versículos 17 al 36, que habla de la presencia del Señor Jesucristo en el lugar del milagro. Versículos 34 al 44 habla del prodigio, del milagro en sí mismo. Y versículo 45 al 53 habla del precio que Cristo pagó por el milagro. Y versículos 54 al 57 habla básicamente de la conclusión a esta gran historia. Ahora fíjense el versículo 7, vamos a leer versículo 7 al 16, porque vamos a ver cómo se prepararon todas las cosas para que se diera la situación en que Cristo llega a Betania para resucitar a Lázaro. Versículo 7 dice así, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, pues, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Obviamente cada texto es un mensaje en sí mismo, así que vamos a ir resumiendo, porque solo quiero hablar de versículos 25 y 26. Todo esto es para que nos podamos poner de acuerdo en de qué estamos hablando. Ahora es interesante que en este párrafo, versículos 7 al 16, los personajes que aparecen interactuando con el Señor Jesucristo son los discípulos, y es interesante cómo interactúan ellos con Él. El Señor le dice, bueno muchachos, después de enterarse de la noticia de Lázaro, que a Él le dicen que Lázaro está enfermo, Jesucristo ya sabía que había muerto, seguramente había muerto antes de que saliera el mensajero o en el camino del mensajero desde Betania hasta Perea, donde estaba el Señor. Así que el Señor les dice a los discípulos, y ellos van a dar algunas manifestaciones de lo que pensaban. Dice, vamos a Judea otra vez, versículo 7. ¿Cuál es la respuesta? Maestro, ahora te estaban procurando matar, te quieren matar en ese lugar. ¿Otra vez vamos para allá? Yo no sé si estaban tan preocupados por el Señor o estaban preocupados por ellos mismos, ¿no? Los discípulos eran como nosotros. Vamos allí, a donde me quieren matar. ¿Es necesario? ¿Por qué tanto? ¿Qué problema hay? Entonces, ahí viene otro tema. El Señor le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. ¿Qué dicen los muchachos? Señor, si está durmiendo es un buen indicio, lo dicen los médicos. Descansás y dormís y después te vas a recuperar. O sea, comió bien, tomó bien, se va a curar, Señor, quédate tranquilo. ¿Para qué vamos a ir si se cura solito este? ¿Te das cuenta cómo actuaban los discípulos? Entonces Jesús claramente le dice, Lázaro ha muerto. Porque ellos pensaban que era había dormido en cuanto al dormir, ¿no? Entonces le dice, muchachos, no estoy hablando del dormir de una siestita, estoy hablando de la muerte, murió. Entonces hay un gran silencio entre los discípulos hasta que aparece uno de ellos, Tomás, que era el que más dudaba, pero plantea algo bien llamativo. Dice, vamos a morir con él, listo, muchachos, ¿qué le pasa?
O sea, no hay ningún tipo de esperanza. ¿Vos entendés los discípulos cómo actuaban? Somos como los discípulos nosotros. Incrédulo, cabeza dura, bueno, ¿qué se quiere morir? Vamos a morir con él. ¿Qué le va a hacer? Ya está. Jugado, ¿dónde nos vamos a escapar? Ya estamos metidos hasta acá en este lío. Vamos a morir. Listo, muchachos, vamos. Vamos todos para la muerte. Pero el Señor le dice algo en el versículo 15, ¿no? Él le dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Ese era el gran tema. Así que en este principio del pasaje, en esta preparación al gran milagro, en esta interacción que el Señor Jesucristo tiene con los apóstoles, Él está planteando claramente que este tema es para la gloria de Dios y que finalmente este era un tema que iba a producir fe en aquellos que no tenían fe, esencial, aún sus más cercanos. Vamos un poquito más adelante, avanzamos, porque si no se hace muy largo. Versículos 17 al 36, me acompañan a la lectura, yo leo, ustedes escuchan, obviamente. Dice así, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, esto es unos entre 2,5 kilómetros, 3 kilómetros. Así que era bien cerquito del foco de problemas, ¿no? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, muchos habían llegado desde Jerusalén para consolarlas y estaban aquellos que eran consoladores profesionales. Había gente que iba a llorar y gritar a los velorios porque así acostumbraban. Algunos, los ricos, les pagaban para que fueran a llorar en su velorio. Algunos no lloran ni que les paguen en los velorios de algunos, pero bueno, eso es otra historia. Pero dice, bueno, que estaban allí un montón de gente acompañándoles en este velatorio, en este momento de dolor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará, te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Un énfasis bien marcado. Marta le dijo, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó y se fue deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los discípulos que estaban en casa con ella, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el pasaje famoso, ¿no? Jesús lloró, conmovido por toda la situación, mostrando su compasión con nuestras debilidades y flaquezas y esa empatía que Dios tiene con lo que nosotros somos y mucho más por medio del Señor Jesucristo. Él entiende tu dolor, Él entiende tus penas, Él entiende cuando vos estás enfermo, cuando sufrís la pérdida de un ser querido, Él entiende eso y en este caso Él entendía el dolor de ellos y lloró. No porque no tuviera la respuesta, sí la tenía, pero lloró por compasión. Dice que Jesús lloró y dijeron los discípulos, mirad cómo le amaba. Así que algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Este era el gran tema. Así que vos encontrás en este pasaje, cuando el Señor Jesucristo manifiesta su presencia, llega personalmente al lugar de los hechos, a Betania, donde Cristo está allí, que Él tiene interacciones ahora con Marta y con María, que son interesantes. Por ejemplo, Marta declara 3 cosas en ese primer párrafo. Le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dice en el versículo 21. Para nosotros suena reproche, pero la verdad que no era un reproche, sino era más bien una afirmación, una confirmación, una seguridad que ella tenía. Señor, si estuvieras acá, realmente él no moría.
Pero no era como un reclamo, sino como algo que ella estaba afirmando, una certeza que tenía. La segunda cosa que ella dice: sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces uno dice, bueno, ella creía que Cristo lo podía resucitar, pero vas a ver más adelante que no estaba tan segura. Y vamos a ver por qué. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Y después decía, cuando el Señor le dice, tu hermano resucitará, ella decía, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así que no, aunque ella afirmaba creer y afirmaba estar convencida, no estaba muy segura. Dice, va a resucitar algún día. Va a resucitar tu hermano, le dice el Señor, algún día. Ahora el Señor venía diciendo, esto va a ser para la gloria de Dios, vamos a despertarle. Él venía afirmando que iba a haber una resurrección en ese momento, en ese lugar. Pero a ella también le costaba creer, lo mismo que a los discípulos le costaba creer. Los judíos creían en la verdad de la resurrección en el día final. ¿Se acuerdan Job diciendo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, en mi carne de ver a Dios? Lo dice en Job capítulo 19, versículos 25-26. Esta seguridad ellos tenían, pero ahora el Señor le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar ahora. Así que esto crea un gran conflicto y aparece en versículos 25-26 donde Jesús le dice, ¿por qué tendría que resucitar su hermano ahora? Le dice, porque yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, Lázaro, aunque esté muerto, vivirá. Y después habla de todos nosotros y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta, ¿crees esto? Es bien interesante que el Señor Jesucristo no se pone a especular con ella sobre doctrinas que tienen que ver con la victoria final del Señor Jesucristo, con temas al futuro. No, está hablando de un hecho presente, algo que tiene que ver con el mismo Señor Jesucristo ahí en ese lugar, en ese mismo presente. O sea, no le dijo, bueno, ok, vamos a estudiar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con Apocalipsis o con los profetas, hablemos del futuro. No se puso a hablar del futuro. Estaba hablando en presente y tenía que ver con su participación en ese lugar. Él está diciendo eso. Así que lo que él está mostrando es que la resurrección, que él mismo encarna la resurrección, al mismo tiempo es la vida, porque la resurrección tiene que ver con la vida. El mismo Señor Jesucristo había dicho en Juan capítulo 10 que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Más adelante va a decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Permanentemente estos dos conceptos, resurrección y vida, están asociados. Así que cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida, es bien interesante. ¿Se acuerdan un poquito de la escuela cuando nos enseñaban sujeto, predicado, todo eso medio aburridongo? Bueno, pero lo estudiábamos como podíamos. Es bien interesante que en este texto el sujeto es Cristo, yo soy. ¿Ok? Yo soy. Y cada vez que aparece un yo soy de Cristo, las 6 ocasiones que aparecen en el Evangelio de Juan, Cristo es el yo soy, Él es el sujeto. Y en esos diferentes pasajes, este sujeto está acompañado por diferentes predicados. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, como en este pasaje y otros más. Ahora, nosotros tenemos algo bien interesante en este pasaje. ¿Saben por qué? Porque en este pasaje, en esta oración, el sujeto y el predicado es intercambiable. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y nosotros podemos decir, ok, demos vuelta al texto y podemos decir, la vida es Jesús. Podemos decir, Jesús es la vida o la vida es Jesús. Ahora, ¿qué tal si yo te digo, yo, Daniel Chebriau, soy la resurrección y la vida? ¿Cómo suena eso? Vas a pensar, llamemos al loquero porque este muchacho evidentemente algo le está fallando y se está creyendo una cosa que no es. Nosotros no podemos decir de nosotros mismos, yo soy la resurrección y la vida, porque eso es solo atribuible a la deidad. Nosotros podemos decir, yo estoy vivo, pero no soy la vida yo mismo. Pero Cristo sí es la vida. De hecho,
Hechos capítulo 3, versículo 15 dice que Él es el autor de la vida. Él es la vida en sí mismo, es el único que tiene inmortalidad. Este es un atributo solamente que puede atribuirse a Dios y nada más. Esta perfección de la deidad se aplica solamente a Cristo, y cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, Él estaba dando un énfasis muy grande acerca de lo que Él es. Ahora, está apareciendo, yo soy la resurrección, delante de una mujer que tiene a su hermano muerto y le está diciendo, tu hermano va a resucitar porque yo soy la resurrección. Así que imagínate que Dios mismo se está involucrando en un asunto terrenal y temporal de una manera explosiva, increíble. Y más aún, después promete, todo aquel, vos, yo, todo aquel que cree, todo aquel que vive por medio de Cristo y cree en mí, no morirá eternamente. Así que en este pasaje encontramos, la verdad, maravillas en la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 24, un momentito, vamos ahí. Juan 5, 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La gran promesa del Señor Jesucristo puesta en práctica. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Marta a esta gran afirmación del Señor Jesucristo? Le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Esta es una declaración tremenda de Marta, en un contexto muy difícil para creer, y aun cuando ella todavía le costaba entender y creer, todavía no esperaba que su hermano iba a resucitar. Y ella dice, mira, yo creo que tú eres el Mesías, pero no solo el Mesías, eres el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Yo realmente creo que tú tienes un origen de la deidad, tú eres Dios. Está declarando las verdades que el apóstol Pablo después va a declarar en Filipenses capítulo 2, de cómo Dios se anonadó, tomando forma de hombre. Ella está diciendo eso, aunque todavía le faltaba un poquito más para creer. En ese contexto está esta gran frase del Señor Jesucristo, en esa gran promesa que nos alcanza a todos nosotros. Un poquito más adelante encontrás que ahora el Señor Jesucristo se encuentra con María, y María tiene una sola frase para el Señor Jesucristo. Así, en capítulo 11, versículo 32, le dice María, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Algo muy parecido a lo que le dijo Marta, ¿no? Es muy parecido. Y también se lo dice no como un reproche, sino como una afirmación, una confirmación. Señor, yo sé que si hubieras estado aquí, mi hermano no moría. Así que este es un tema fundamental. Versículos 37 en adelante, 38 en adelante, hasta el 44, leemos propiamente el milagro, el prodigio que sucedió. Dice versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Le dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que ese es el gran tema del capítulo, la gloria de Dios. En la resurrección, en la vida, la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, porque en ese momento los que creyeran iban a ver la gloria de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Acá encontrás una conversación entre Marta y Jesús antes de que acontezca el gran prodigio. Jesús le dice en versículo 39, quitan la piedra. Marta le dice, Señor, hiede ya, da feo olor. Es de 4 días. Hace 4 días que está ahí. Está muerto.
Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Me permiten volver a un versículo 6? Volver un poquito para atrás. En capítulo 11 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en Perea, que era el lugar donde estaba. Ahora, Perea estaba a 1 día de camino de Betania. Así que salió un mensajero desde Betania rumbo a Perea buscando al Señor Jesucristo, caminando por 1 día o más. Ese hombre llegó con una noticia de algo que esta persona no sabía que había acontecido, simplemente decía, está enfermo. Ahora Jesús, por lo que leemos, sabía que había muerto Lázaro, porque le dice, Lázaro ha muerto a sus amigos. Ahora, sabiendo Jesús que Lázaro ha muerto, sabiendo lo grave de la situación, dice que decide quedarse 2 días más. ¿Por qué se quedó 2 días más? Así que el mensajero tardó 1 día, Jesús se quedó 2 días, 3 días, y por lo menos le va a tomar 1 día a Jesús y los discípulos ir hasta Betania. Así que esto hace los 4 días. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? 4 días. Así que esto es bien interesante. ¿De qué está hablando este pasaje? Una nota que tengo aquí del pastor MacArthur, para que no crean que esto es un invento mío, sino vamos a leerla literal, algo que él explica que es importante. Los escritos rabínicos sugieren una razón posible para que Juan señalara que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Los judíos creían que el alma se quedaba cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte, esperando retornar a él. ¿Entienden esto? O sea, los judíos tenían muchas ideas medio místicas y algunas ideas raras. Y una de estas ideas era que cuando una persona moría, exhalaba el alma, pero el alma no se iba, se quedaba ahí dando vueltas, 3 días esperando la oportunidad de ver si podía volver. Esa es la creencia. Pero en el 4.º día, el alma, tras notar que el cuerpo estaba comenzando a descomponerse, como Marta le dice al Señor, ya está oliendo feo, está podrido, está descompuesto. Dice, el alma se iba, el alma partía. Al 4.º día el alma ya está, no estaba más. Así que solo en ese momento podía considerarse la muerte completamente irreversible. Después del 4.º día, para un judío era muerte legal absoluta y también en el sentido hasta religioso dentro del misticismo que ellos tenían. Lázaro llevaba 4 días muertos y su cuerpo ya se había comenzado a descomponer. Por lo tanto, los judíos habrían reconocido que solo un milagro divino podía devolverle la vida. Ahora, ¿te das cuenta cómo Dios ata todas las cosas para que sean lógicas, comprensibles, para que tengan un sentido? ¿Por qué si no Jesús se tomó 2 días así en Perea? ¿Por qué la Biblia nos deja especificado que hay 2 días en Perea? Si no es para que tarde 4 días en llegar al Señor y para escuchar de boca de su hermana, delante de toda la gente que está junto al sepulcro, diciendo, Señor, es de 4 días y ya está despidiendo olor, cosa que todo el mundo sabía y también el alma de Lázaro sabía. Así que solamente un milagro podía dar vuelta esta muerte irreversible. Solo el milagro de Dios. Ahora, para Jesús, la gloria de Dios era lo importante. Esto implica que el significado real de lo que haría sería solo accesible por medio de la fe. Todos los que allí estaban, creyentes e incrédulos, verían el milagro, pero Jesús le promete a Marta una visión de la gloria de Dios. La multitud vería el milagro, pero solo los creyentes percibirían el significado real, la gloria. Y aún cuando yo te hablo hoy en día, vos de esto, solamente los creyentes podemos ver la gloria en esto. Porque un incrédulo va a decir, está contando. Pero si Dios abre tu corazón, vas a darte cuenta cómo la gloria de Dios se manifestaba en este pasaje de una manera extraordinaria. Jesús tiene una frase en ese momento. Le había dicho a ella, a Marta, que ella iba a ver la gloria de Dios si creía. Jesús ora al Padre y su siguiente frase es un grito, un clamor. Lázaro, ven fuera. Ahora, la palabra
que clamó, Jesús clamó, esa palabra implica un grito, dice, clamó a gran voz, Lázaro ven fuera. Clamó de por sí sola, ya es algo fuerte, ¿entendés? Es un gran grito. Pero para enfatizar, Juan dice, clamó, gritó a gran voz. Y dice, Lázaro, ven fuera. Había entre los paganos la costumbre de cuando una persona moría hacer muchos hechizos, y esos hechizos eran con murmullos, ¿no? Para tratar, y mucho murmullo y habladuría para tratar de convencer al muerto que resucitara o a sus dioses que hicieran algo, y mucho de lo que era del mundo pagano acerca de tratar de acercarse a los dioses, conseguir cosas, era ese tipo de jerigonza, por así decirlo, de habladuría, de bla, bla, bla. Jesús no está haciendo el parloteo de un hechicero, sino está usando la voz potente de Dios y diciendo, Lázaro, ven fuera. Y es interesante que dice, Lázaro, ven fuera. No dice, ven fuera. Porque si él hubiera dicho, ven fuera, hubiera pasado lo que más adelante la Biblia enseña, que todos los que estaban en ese cementerio se hubieran levantado y hubieran salido todos los muertos resucitados, porque hubiera sido algo que ellos no hubieran podido evitar, irresistible. Solo la voz de Dios tiene este poder, no solamente para llevar a una persona al cielo, no solamente para tocar el corazón humano de una persona para que venga a Cristo, y no solamente para levantar a una persona de los muertos. Solo Dios lo puede hacer, ya sea vida física o vida espiritual. Pero la voz de Dios, poderosa voz de Cristo, se enfocó en Lázaro para que se viera la gloria de Dios. Ahora, en un futuro, esta voz tronará nuevamente. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, ya había anticipado el Señor, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice, no te asustes por esto, esto es lo que te digo, un día van a escuchar la voz y ¡pah!, se van a levantar. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, gran pasaje sobre la resurrección, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y el pasaje paralelo a este aclara más el concepto. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice Jesús a Marta, ¿crees esto? Lo mismo nos dice a nosotros, ¿podés creer esto? Esto es lo que te va a dar esperanza. En este año en la iglesia donde nos congregamos hubo un montón de gente que murió, los más grandecitos, es una iglesia con muchos años. Y entre ellos murió uno de los pastores y su esposa. Ambos viejitos, él murió primero y, como suele pasar, la esposa, que no quería morir antes que él muriera porque lo estaba cuidando hasta el último día, pero estaba muy enferma, cuando ya después que partió él, al mes más o menos, ella partió para estar con él. Ahora vos imaginate en un contexto humano donde muere mucha gente, algunos de manera trágica. Imagínate lo que significa eso, cuánto dolor podría haber, pero cuánta paz, cuánta tranquilidad hay cuando el cuerpo de Cristo despide a un amigo, sabiendo que en el cielo lo va a volver a encontrar. Te da paz, da esperanza. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15:54 le dice, cuando esto corruptible, quizá Pablo, pensando al escribir, se tocaba su propio cuerpo, diciendo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aquello que tenía por esclavo a los seres humanos, Cristo la bebió para darnos la victoria, sorbida la muerte en victoria, y nosotros sabemos que un día eso será una realidad patente, estaremos con Él. La vida pasa rápido, nos vamos por este mundo rápidamente, un día moriremos, y cuando muramos podemos tener la seguridad que solamente es un traspaso al cumplimiento de nuestra esperanza. Iremos a la gloria del Señor. Ahora, les dije,
versículos 45 al 53. Este evento fue el principio del fin, o el principio de la eternidad, si querés, pero el principio del fin en cuanto a la historia del Señor Jesucristo. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y estos eran judíos religiosos, por eso lo llama de esta manera. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y los fariseos eran los con los que él se había confrontado allí en capítulo 10, en capítulo 8, en capítulo 9, y venían confrontando desde hacía un montón de tiempo. Y eran los que tenían poder de decisión. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Y cuando hablamos de acordar de matar a Cristo, estamos hablando de muerte de cruz. Y una de las más maravillosas cosas que podés hacer en la Escritura cuando la estudias es encontrar cómo la Escritura exalta a Cristo, cómo la Escritura coloca a Cristo en el centro y cómo la Escritura apunta a la cruz. Y en este pasaje de resurrección y de vida es un pasaje donde también se habla de la muerte de Cristo, muerte de cruz por nosotros. Así que desde aquel día acordaron matarla. Este fue el precio que él tuvo que pagar. El concilio dijo: ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales, no lo podemos negar. Ella les había dicho: si no me creen a mí, crean a mis obras. ¿Quieren una obra? Que les muestro una. Públicamente él resucitó a uno muerto de 4 días. Imposible de negar. Entonces dijeron: nos conviene a que muera uno por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ejecutar a Jesús, la propuesta maliciosa del sumo sacerdote, recibió la aprobación del Sanedrín. Así que desde aquel día acordaron matarle. Su decisión, tomada mucho antes de haber arrestado a Jesús, hizo que el juicio posterior fuera una farsa total. A Jesús no lo llevaron a un juicio para ver pruebas, sino que lo llevaron a un juicio para matarle, porque eso ya estaba decidido. Ahí lo habían decidido, en Juan capítulo 11, versículo 53. Solo era una formalidad para confirmar una sentencia que se había aprobado, dice el pastor John MacArthur. Así que esta es la gran verdad. Cristo resucitó, pero para poder resucitar tuvo que morir. Pero para poder morir tuvo que resucitar a Lázaro. Grandes paradojas de la Escritura que nos enseñan que Cristo tiene una voluntad soberana, perfecta y maravillosa con respecto a todos los eventos y que la Escritura se entrelaza de una manera maravillosa para que nosotros encontremos tesoros en toda la Escritura a lo largo de ella. Versículos 54 y 57 obra en este capítulo a modo de conclusión, pero simplemente abre la puerta para lo que vendrá después. Dice así, versículo 54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, estaba cerca la cruz, estaba cerca el momento que el Cordero de Dios iba a ser dado por nosotros. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús estando ellos en el templo y se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Sabemos que sí iba a ir a esa fiesta. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen, para que le llevasen delante del concilio, para que lo llevaran después delante de Pilatos, para que lo llevaran posteriormente a una cruz y para que después lo colocaran en una tumba y para que finalmente Cristo resucitara. Toda la historia entrelazada. La historia de la resurrección de Lázaro simplemente nos muestra un cuadro más amplio, la gloria de Dios.
porque toda la Escritura nos canta de la gloria de Dios. Y la resurrección de Lázaro y la muerte de Cristo y los planes de los perversos para darle muerte a Cristo, aún todo eso da gloria al nombre de Dios. Terminamos leyendo versículos 25 y 26, porque ya la palabra nos hace una pregunta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta para Marta, la misma pregunta para vos y para mí. ¿Crees esto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos diste, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos no solamente enseñanza, sino una obra perfecta, maravillosa, soberana, pero también que es detallada hasta los más mínimos detalles.